Entrevista con el doctor Juan Paz y Miño, cronista de la ciudad de Quito. La historia de la comunicación en Pichincha en la época 1845 a 1875. Tenemos entre 1845 y 1875 un ciclo muy interesante. Comenzamos con la revolución del 6 de marzo de 1845, llamada o conocida también como revolución marxista. Marxista con C, no con X, porque el marxismo es otra cosa. La revolución marxista, es decir, del 6 de marzo de 1845, considerada además como el primer intento liberal para ejercitar el poder político. Y concluye el ciclo en 1875, que marca la muerte de Gabriel García Moreno. Entre 1845 y 1860, en definitiva, en este primer periodo, sería el periodo del marxismo en el poder y el urbanismo en el poder, porque el marxismo tiene un primer ciclo de 5 años de gobiernos civiles e inmediatamente desde 1850 gobiernos militares hasta 1860, en que están el general Urbina y el general Robles. Entre 1860 y 1875, la figura clave es Gabriel García Moreno, que ocupa la presidencia en 2 periodos, y en el intermedio está gente garciana. Y por eso es que se habla de periodo garciano, en el sentido de que la influencia de García Moreno duró todos esos 15 años, 1860 a 1875, cuando muere asesinado. ¿Y qué hechos históricos fueron los más mencionados en Ahí tiene primero la revolución marxista, el ascenso de Urbina, con Urbina, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, con Robles, entre otras cosas, la abolición del tributo indígena. En la época garciana tenemos un cambio incluso en el modelo político nacional, el dominio conservador, distinto al primer intento de dominio liberal. De 1860 decía el dominio conservador y además de tinte garciano, es decir, como con García Moreno como figura. Las 2 constituciones garcianas de 1861 y 1869. Tenemos allí el predominio de la Iglesia en el control de la educación y de manifestaciones de cultura, como por ejemplo libros, en virtud del concordato que se ha celebrado en 1862, y García Moreno ejerciendo una labor modernizadora hasta cierto punto, con la traída de jesuitas del exterior, la fundación de la Politécnica Nacional, del observatorio, el inicio del ferrocarril. Estos son los elementos claves dentro de este periodo. Juan Montalvo escribió unos libros y había uno que estaba en esa época en contra del gobierno. ¿Por qué cree que él, Juan Montalvo es la expresión de la reacción liberal contra el gobierno de Gabriel García Moreno? A él le dedicará una serie de páginas y escritos, porque precisamente Montalvo considera que el gobierno de García Moreno es una tiranía conservadora aliada a la Iglesia Católica, y que eso es un gobierno exótico y extraño para el país. Juan Montalvo lo que pretende es un gobierno liberal que garantice derechos, libertades, libertad de pensamiento, y que no sea la Iglesia la que influya en la vida política del país, porque tiene que ser un elemento diferente a la conducción del Estado. Juan Montalvo es el gran ideólogo, en definitiva, de lo que más tarde también será la Revolución Liberal de 1895, acaudillada por Eloy Alfaro. ¿Qué vinculación tuvieron García Moreno y Juan Montalvo? Montalvo, había dicho, es el gran intelectual que combate a Gabriel García Moreno, a tal punto que cuando muere García Moreno, en efecto, es frase de él haber puesto: mi pluma lo mató, en el sentido de que mis ideas, mi pensamiento, es lo que definitivamente venció a este tirano, porque no podía mantenerse una verdadera república exótica en el Ecuador, en el cual hasta la soberanía nacional se había perdido porque dominaba una iglesia sujeta a un poder extranjero, el Papa.
Y entonces Montalvo critica todo eso y tiene escritos fuertísimos además sobre la iglesia, Tiene, entre otros, Mercurial Eclesiástica, que es directamente sobre esta iglesia terrenal, porque él no cuestiona la religión. Montalvo es muy católico. Él considera que la práctica que ha hecho la iglesia en la tierra y en este Ecuador es lo cuestionable en su alianza con Gabriel García Moreno. Claro, y por eso mismo Juan Montalvo no solo fue un escritor, o sea, conocido aquí, sino a nivel de Latinoamérica. Cuando Montalvo combate a García Moreno, también tiene que hacerlo desde el exterior. Llega al poder García Moreno y tiene que salir del país, exiliarse, porque de lo contrario su vida corría peligro. Quisiera que me explique un poco acerca del exilio y periodismo del siglo XIX. Hay muchos escritores que escriben desde el exilio, es decir, fuera del país, perseguidos políticos que buscaban en el exterior un refugio y que no dejaban de escribir o en periódicos del extranjero o directamente en periódicos nacionales a través de crónicas que llegaban de una manera clandestina y se distribuían, etc. Entonces es un periodismo, el del siglo XIX, combatiente, sobre todo pensando en que las dos fuerzas opositoras del XIX son conservadores y liberales. Hay periódicos conservadores, hay periódicos liberales, y la iglesia, que está aliada a los conservadores, también publica periódicos. De tal manera que en esa confrontación, los liberales, que son los más perseguidos hasta antes de la Revolución Liberal de 1895, son los que normalmente cuando se exilian siguen escribiendo en periódicos de Lima o en periódicos de Bogotá, que eran los más cercanos. Prensa y libertad. No hay todavía, recordemos que estamos en el siglo XIX todavía en una prensa, especialmente en la época garciana, controlada por la iglesia. No se puede escribir cualquier cosa. De allí que los liberales lo que primero piensan es la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, que recién se implanta con la Revolución Liberal de 1895. Esta revolución es la que introduce el criterio de libertad de imprenta, que hoy llamaríamos libertad de prensa. ¿Por qué libertad de imprenta? Porque lo único que había es el periódico impreso. No hay ni radio, ni televisión, ni nada de eso. Claro. Bueno, eso es. Muchas gracias. ¿Listo?